Una de la tarde con 40 minutos, una de la tarde con 40 minutos. Enseguida presentamos Saber para Sanar. Porque tu salud nos importa. Consejos, tips y la información médica más relevante a cargo de la doctora Fanny Salazar, médico cirujano graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba y especialista en medicina familiar y comunitaria. Está dispuesta a escucharte para que juntos mejoremos tu calidad de vida y salud. Aquí empieza Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Espacio producido por Goldfields y auspiciado por Radio Estéreo Hualgayoc. A la una de la tarde con 40 minutos, ya estamos en Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Estamos en el enlace con la doctora Fanny Salazar, a quien les damos la bienvenida. Doctora, qué gusto saludarla, como siempre, en este espacio dedicado a nuestra salud. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente de estar con ustedes. Ya a la mitad del mes de abril, ¿no? Siempre junto a nuestros oyentes y a quienes les envío un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien de salud en sus casitas. Iniciamos Saber para Sanar. Así es, doctora, hay que reconocer que tenemos el 966-945-316, nuestro número en el que podrán dejar sus mensajes para ser incluidos en este grupo de WhatsApp. Pasen la voz a sus vecinos y vecinas para juntos formar parte de nuestro grupo de WhatsApp. Así es, Martín. También le comentamos a todos nuestros amigos que estamos en Facebook y nos encuentran como Juntos Nada Nos Detiene. Esto es Saber para Sanar. Juntos Nada Nos Detiene, espacio producido por Goldfields y auspiciado por Radio Estéreo Hualgayoc. Bueno, Martín, definitivamente desde la aparición de la COVID-19, muchas personas han estado buscando información, ¿no? Todos hemos entrado a Internet, buscamos información para saber sobre los resultados de las distintas pruebas que existen para detectar, ¿no?, la COVID-19. Y esto ha generado algunas dudas, como por ejemplo, ¿cuándo debo realizarme una prueba COVID-19? ¿Qué tipo de prueba debo realizarme, no? En Saber para Sanar, el tema del día de hoy es pruebas de descarte de COVID-19. Qué interesante es el tema. Pruebas de descarte de la COVID-19. Ya en este contexto, doctora Fanny, ¿cuál entonces es la importancia de las pruebas de detección de la COVID-19 en este momento? Bueno, definitivamente la importancia radica no solamente en detectar al paciente, ¿no? El hecho de que un paciente salga positivo, detectar a un caso confirmado, ¿no?, a un paciente que sale reactivo ante una prueba que se le realiza, y definitivamente así poder identificar a este caso y disminuir el contagio hacia otras personas, ya que nosotros detectamos a un paciente que sale positivo bajo cualquiera de las pruebas que existen y definitivamente esta persona entra en un aislamiento, se inician las medidas de tratamiento y es una persona a la que se le va a hacer seguimiento. Recordarles que nosotros siempre mencionamos a la sala situacional, ¿no?, de la Dirección Regional de Salud, y definitivamente cuando nosotros mencionamos estos, mencionamos los casos confirmados, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que estas personas han sido tamizadas, o es decir, se les ha realizado algún tipo de prueba, ¿no?, para detectar la COVID-19. Entonces esto nos da un nivel de cómo está yendo la propagación de los casos, cuántos casos confirmados hay, cuántos casos han mejorado, cuántos pacientes ya han salido de alta. Entonces, definitivamente es importante que las pruebas que se realicen también sean registradas. Recordarles que existe un seguimiento que realiza el Ministerio de Salud a aquellos pacientes que son confirmados mediante una prueba, ¿no? Entonces, el Ministerio hace un seguimiento mediante llamada telefónica o visita domiciliaria, ¿no? Entonces, es necesario registrar esto. Doctora Fanny, uno de los aspectos que generan muchas dudas en los pacientes o en las personas, en la ciudadanía, es que ¿cuándo deben hacerse la prueba? Y mucha gente, si deben o no hacerse las pruebas sin tener síntomas. Mira, definitivamente se recomienda que las personas que tengan síntomas sean aquellas que se
realicen una prueba, porque definitivamente nosotros cuando hacemos la ficha epidemiológica le preguntamos al paciente desde cuándo tiene síntomas, ¿no? Entonces nosotros, según la cantidad de días de síntomas que nos refiere a este paciente, obviamente nosotros vamos a poder determinar qué tipo de prueba se le va a realizar, ¿no? Entonces, ya sea una prueba rápida o ya sea una prueba antigénica o sea una prueba molecular, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder realizar la ficha epidemiológica e identificar qué prueba voy a hacer. Ojo, que si hay personas que no tienen síntomas y han tenido contacto con algún paciente que ha salido positivo y ya ha pasado el periodo en donde de repente han tenido ligeras molestias, podrían realizarse una prueba, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que ha tenido una exposición con varias personas que de repente no tuve la previsión de utilizar mascarilla, o estas personas no utilizaron la mascarilla, y yo tengo familiares de repente con factores de riesgo, es importante que yo me realice, o si yo estoy teniendo algún síntoma y estado expuesto, entonces definitivamente soy una persona que debe realizarse una prueba, ¿no? Los contactos con pacientes sintomáticos definitivamente debemos hacer nuestra cuarentena, ¿no? O sea, no solamente basarme en la prueba, es decir, ya incluso se ha mencionado que si soy una persona sintomática respiratoria con fiebre, malestar y de pronto no me pude realizar la prueba, lo ideal es que yo tenga un aislamiento en casa, ¿no? Hacer mi periodo de aislamiento en casa, tener todas las medidas necesarias. Ojo, porque podemos, de pronto yo pude estar con síntomas respiratorios y de repente la prueba todavía no me detectó el virus, entonces definitivamente yo tengo que tener los cuidados necesarios para evitar la exposición, para evitar el contagio de las personas que están dentro de mi hogar, ¿no? Si doy positivo, definitivamente mi aislamiento son 14 días, ¿no? Desde que inicié los síntomas o desde el día que se me hizo la prueba, ¿no? Entonces, recordarles eso. A veces decimos, no, yo empecé 5 días antes de que me hicieran la prueba, me hicieron la prueba, entonces yo empiezo a contar desde el día de los síntomas. No, desde el día que me realizan la prueba, 14 días de aislamiento, ¿no? Correcto. Y lo otro es que si da negativo, definitivamente pues tengo que igual mantener los cuidados necesarios, pero de repente si yo ya empiezo a tener otros síntomas, ¿no? Como dificultad respiratoria, cambios en la saturación de oxígeno, empiezo a tener de repente la cianosis, es decir, mis deditos empiezan a poner morados, mi boca, tengo mucha falta de aire, entonces definitivamente tengo que acudir a un establecimiento de salud para que me puedan examinar, evaluar y ver cuál es la razón por la que estoy teniendo estos síntomas, es decir, si es que yo no he tenido una prueba confirmatoria, ¿no? Obviamente me pueden realizar una placa de tórax, una tomografía, y siempre es necesario pasar la evaluación médica para poder diferenciar los síntomas que estoy teniendo de otras patologías, ¿no? Si nos recordamos, en el caso de los adultos mayores, muchos de nuestros adultos mayores, por el clima, por esta época de frío, de lluvias, empiezan a tener neumonía. Entonces, podemos confundir esta neumonía con alguna otra infección. Entonces, es importante que estos adultos mayores tenerlos bastante cuidados, y si hay alguien en casa que está teniendo síntomas respiratorios, mantener el aislamiento domiciliario, tener las medidas de precaución en casa y que este adulto mayor pase su evaluación médica. Interesante, de verdad. ¿Qué tipos, a propósito, hablando de pruebas de descarte, qué tipos de pruebas se viene realizando en nuestro país, tanto en laboratorios como en hospitales y otros? Coméntanos un poco de cada una de estas pruebas. Bueno, Martín, comentarte que todos los establecimientos de salud tienen sus kits, ¿no? Son los kits que nos envía el Ministerio de Salud, en donde nosotros contamos con lo que vienen a ser las pruebas rápidas, las pruebas antigénicas y las pruebas moleculares, ¿no? Cada una de estas, en el caso, por ejemplo, de las pruebas rápidas, lo que detectan son anticuerpos en un periodo de tiempo, por ejemplo, IgG, IgM, ¿no? Lo que nosotros siempre escuchábamos al inicio de la pandemia, ¿no? Si salgo IgG, generalmente son pacientes que ya hace más de 14 días que han sido infectados. De repente ya pasaron 21 días de que este paciente tuvo la infección y realmente no es contagiante, pero sí debe tener las medidas de cuidado en casa, ¿no? Si es IgM, es un paciente que tiene la infección activa, ¿no? En el caso de la prueba rápida. Y lo otro que, bueno, mencionarles que la prueba rápida es con un pinchazo en el dedito y se realiza la prueba rápido, ¿no? Son 10 minutos generalmente el que se espera para poder tener el resultado. Lo otro es la prueba antigénica, ¿no?
que es una prueba de antígenos, ¿no? Que es sencilla también, proporciona también los resultados en un tiempo corto, en minutos. Es menos sensible que la prueba molecular, pero nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esta prueba antigénica nos determina si el paciente está durante los 7 días de la infección, es decir, si él tiene la infección activa, ¿no? O sea, que el virus, si este paciente sale reactivo, quiere decir que el virus está presente en este paciente. Entonces, ¿cómo me hace mi prueba antigénica? Me introducen un hisopo en la nariz y me extraen la muestrita, que luego la procesan y sale mi resultado en minutos. En el caso de las pruebas moleculares, que es el PCR, que es conocida como lo que es la reacción de cadena de polimerasas, este también detecta lo que viene a ser copias del ADN, ¿no? Es una prueba mucho más específica, pero definitivamente el tiempo en el resultado es un poco más lento, ¿no? Entonces, las pruebas muchas veces cuando están en provincia se tienen que mandar a Cajamarca. Ojo, que definitivamente hay criterios en los que el médico, por eso es que cuando yo me acerco al establecimiento de salud, yo le comento al médico cuántos días de síntomas tengo y el médico, según esto, me indica cuál prueba yo necesito realizarme por el tiempo en que yo tengo los síntomas, ¿no? La antigénica generalmente son menos de 8 días, la prueba rápida, si es que yo ya pasé más de 10 días con molestias, estoy en el 12º día, ¿no? Entonces, definitivamente hay criterios, ¿no? Y obviamente hay criterios también asociados a que los pacientes tengan factores de riesgo. Entonces hay que entender esto porque muchas veces de pronto estoy con una leve cefalea, un poco de dolor de cabeza, 3 días, de pronto me insolé, me deshidraté un poco y entonces voy para que me hagan una prueba. Entonces hay que ser muy conscientes de que las pruebas se indican bajo ciertos criterios, ¿no? Entonces obviamente me van a tomar mi saturación de oxígeno, me van a tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca, para ver si tengo signos de alarma o de repente si tengo un síntoma, si soy una persona con comorbilidades que necesita realizarme tal o cual prueba, ¿no? Doctora Fanny, muy interesante. Desde el principio de esta pandemia, aquí en la radio no hemos parado de ofrecer información útil y consejos a nuestros oyentes sobre alimentación, sobre cuidados y consejos para mejorar la salud de todos y para prevenir enfermedades. Aquí en Saber para Sanar estamos prestos para entregarles todos los datos y la información para el cuidado de nuestra salud. Así es, Martín, y seguiremos trabajando para llevarles recomendaciones a todos nuestros oyentes. Recordarles que estar informados es sumamente importante y para eso está Saber para Sanar, ya que ahora juntos nada nos detiene. Espacio producido por Golfis y de esta manera los invitamos nuevamente a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp dejando un mensajito en el 966-945-316 y juntos resolveremos cualquier inquietud que tengan a partir del tema de hoy. Pruebas de descarte de la COVID-19. Pruebas de descarte de la COVID-19 con la doctora Fanny Salazar. Mientras atendemos sus llamadas y mensajes, les dejamos con este tip muy importante aquí en Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Este es un tip de Saber para Sanar. Cualquier persona con signos o síntomas de COVID-19 debe realizarse una prueba de descarte, más allá de que se haya vacunado o no, y sin importar que ya tuvo la infección. Si tienes síntomas o tuviste exposición al virus, mantente alejado de otras personas hasta tener los resultados de la prueba y sigue los consejos de tu médico. Si el resultado de tu prueba es positivo, cumple con las medidas de protección e indicaciones de tu médico para evitar contagiar a otra persona. Si el resultado de tu prueba es negativo, probablemente no estabas infectado cuando te tomaron la muestra. Sin embargo, debes seguir tomando medidas de protección para tu cuidado y el de tu familia. Juntos, venceremos el coronavirus. Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Es un espacio producido por Goldfields. A esta hora seguimos en Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene con la doctora Fanny Salazar. Pruebas de descarte de la COVID es el tema del día. Doctora, tenemos una consulta que han dejado así de abierta en el WhatsApp. Dice, doctora Fanny, por ejemplo, yo soy padre de familia, ¿se le debería realizar la prueba a mi hijo? Doctora. Bueno, definitivamente en el caso de los pequeños
no es tan necesario realizarles las pruebas, salvo que estos pequeños tengan sintomatología, ¿no? Recordarles que si es un pequeño que de repente va a ser hospitalizado por cualquier otra patología, otra enfermedad que no sea el COVID-19, es un niño al que tienen que sacarle una prueba porque obviamente va a estar en un área de hospitalización, ¿no? Eso es por un lado. Lo otro, si este pequeño está teniendo síntomas, ¿no? Generalmente los niños tienen síntomas leves, no desarrollan tantas complicaciones como los adultos. Ojo, también hay que ver que este pequeño esté bien alimentado, que no tenga alguna otra patología, ¿no? De repente no sea un niño con problemas cardíacos, no sea un niño con anemia, no sea un niño con desnutrición. Generalmente los pequeños lo que desarrollan son un poco de malestar general, como un resfriado común, ¿no? Pero si este pequeño me está presentando fiebres muy altas, persistentes, es decir, yo a pesar que le estoy dando su medicamento para la fiebre, no baja y este niño me hace picos bastante altos de 39, 40, ¿no? Hay que ver la edad también del pequeño, ¿no? Entonces, y lo noto como que se cansa, se agita, ya no me quiere lactar, si de repente es un pequeño todavía, si es un poco más grande, de repente no está queriendo alimentarse, no le siente el sabor a los alimentos, entonces definitivamente yo tengo que acercarme al establecimiento de salud para que puedan realizarse algún tipo de prueba, ¿no? Si fuera necesario y según la evaluación que tenga el médico en ese momento. Lo otro es que definitivamente si yo tengo un pequeño que tiene ya síntomas de malestar o resfriado en casa, hay que tener cuidado con las personas que están con factores de riesgo, ¿no? Yo tengo que tomar ya las medidas para prevenir que este pequeñín de repente pueda contagiar a otra persona. Como les repito, la mayoría de niños desarrollan síntomas bastante leves y sutiles, ¿no? Por eso es que a veces no se les presta, a veces en casa, mucha importancia, pero el hecho es que este pequeñín puede contagiar a un adulto, ¿no? Entonces, el adulto sí puede llegar a complicaciones un poco más serias, ¿no? Pero si es que ese niño sigue con síntomas, se me está complicando, está con dificultad respiratoria, se me está cansando, yo tengo que llevarlo para que pase una evaluación y vean si le van a realizar alguna prueba o si es necesario, según la evaluación que se tenga, ¿no? Qué importantes recomendaciones, doctora Fanny. Muchas gracias. El objetivo de Saber para Sanar es apoyar la prevención de enfermedades para cuidar la salud de nuestros hermanos hualgayoquinos. Confiamos en que nuestros oyentes que escuchan la radio vienen pues cumpliendo con estas medidas, recomendaciones y consejos dadas a conocer por nuestra querida doctora Fanny. Definitivamente, lo más importante es que si hay un paciente que está teniendo síntomas, tanto fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular, pérdida de apetito, pérdida del gusto, del olfato, es un candidato para que se acerque a realizarse una prueba, ¿no? Según el tiempo de exposición, el médico ya le dirá qué tipo de prueba le van a realizar. Si yo tengo un contacto que me ha salido positivo y de repente no tuve el cuidado necesario y he estado expuesto hablando con esta persona, comiendo juntos, hemos estado expuestos y estoy empezando a tener síntomas, definitivamente también tengo que acercarme, ¿no? Pero estoy teniendo síntomas ya de malestar o algo, ¿no? Entonces, definitivamente, si he estado en alguna reunión social, cosa que no debería hacerse, y he estado expuesto y estoy teniendo síntomas, tengo que acercarme para que me realicen una prueba, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Fanny. Le esperamos en nuestro próximo programa de Saber para Sanar. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Los esperamos en Saber para Sanar Juntos Nada Nos Detiene todos los martes y jueves 1:40. Un abrazo, Martín. Igualmente para usted, doctora Fanny. Esto fue Saber para Sanar Juntos Nada Nos Detiene, un espacio producido por Goldfields, auspiciado y transmitido por Radio Estéreo Hualgayoc en los 94.5 de la FM. Importa. Aquí te dimos consejos, tips e información relevante para tu salud. La doctora Fanny Salazar te invita a sintonizar nuestro próximo programa. Recuerda que estamos todos los martes y jueves desde la 1:40 de la tarde. Saber para Sanar. Juntos, nada nos detiene. Espacio producido por Goldfields y auspiciado por Radio Estéreo Hualgayoc.